Imaginen esto, una ciudad en guerra, un pueblo que toma las calles, y un grito de libertad resonando en cada rincón. En 1965, la República Dominicana vivió uno de los momentos más decisivos de su historia. La Revolución de Abril, como la conocemos, fue un levantamiento popular, pero no en contra de un dictador, sino para recuperar la democracia que el pueblo había ganado y luego perdido. ¿Qué empujó a la gente a tomar las armas por algo tan fundamental como la libertad? Durante semanas, Santo Domingo se convirtió en un campo de batalla. La resistencia no solo fue militar, sino también social, ideológica y popular. Las mujeres, los jóvenes y los trabajadores se unieron con una sola causa: restaurar la Constitución de 1963. Un acto que iba más allá de un simple derrocamiento. Se trataba de una lucha por la soberanía, por la justicia, por la verdadera democracia. Pero, ¿qué llevó a este levantamiento? Hoy nos adentraremos en esta historia épica, contándote cómo un grupo de jóvenes valientes, con el apoyo del pueblo, resistió hasta lo imposible para devolverle a la República Dominicana lo que legítimamente le correspondía. La Revolución de Abril marcó un antes y un después en nuestra historia. Pero antes de adentrarnos en la batalla, es importante entender qué llevó a esta situación. En 1961, después de la muerte de Rafael Trujillo, la República Dominicana respiró por primera vez en 3 décadas. Tras la caída del dictador, el país estaba ansioso por recuperar su libertad y construir una democracia estable. En 1962, Juan Bosch, líder del Partido Revolucionario Dominicano, ganó las elecciones y asumió la presidencia con la promesa de una nueva era de justicia y derechos para todos. La Constitución de 1963, que implementó, fue un documento que traía esperanzas de progreso, pero también incomodaba a los viejos poderes, la oligarquía, los militares y sectores conservadores. El pueblo dominicano, cansado de las opresiones pasadas, apoyó fervientemente a Bosch. Sin embargo, no todos estaban contentos con el giro hacia un gobierno progresista. El 25 de septiembre de 1963, a tan solo 7 meses de haber asumido la presidencia, Bosch fue derrocado por un golpe de Estado. Los militares, con el respaldo de la oligarquía y la Iglesia, tomaron el control, y lo que parecía ser una nueva etapa para la democracia dominicana se transformó en una pesadilla. Pero este golpe no apagó las llamas de la esperanza, y pronto, las fuerzas constitucionalistas se alzarían. Con la caída de Bosch, se impuso un gobierno militar que restringió las libertades, y el pueblo comenzó a ver cómo sus sueños de justicia se desvanecían. Sin embargo, no todo estaba perdido. Un grupo de oficiales militares, encabezados por jóvenes como Rafael Tomás Fernández Domínguez, estaba dispuesto a resistir. La chispa de la revolución comenzó a encenderse en las mentes de aquellos que se negaban a aceptar la derrota. La Revolución de Abril no fue un levantamiento espontáneo. En la madrugada del 24 de abril de 1965, un grupo de oficiales militares decididos, liderados por el valiente Rafael Tomás Fernández Domínguez, tomaron las armas y se alzaron contra el golpe de Estado. Aunque su vida se apagó rápidamente, su sacrificio fue el catalizador para que los dominicanos decidieran que no podían esperar más. La lucha por la democracia había comenzado de nuevo, y esta vez, el pueblo no estaba dispuesto a rendirse. El rostro principal de la Revolución de Abril fue, sin duda, Francisco Alberto Caamaño de Ño. Caamaño, un joven oficial que había sido parte del golpe contra Bosch, cambió de bando al ver lo que estaba ocurriendo con la democracia en el país. Fue un líder carismático, capaz de unir a los constitucionalistas bajo la promesa de restaurar la Constitución de 1963. Sus discursos eran llamamientos a la justicia, a la soberanía, sobre todo, a la lucha por la libertad. El lema "Morir por la Constitución es un honor" resonó en las calles. Mientras los constitucionalistas se levantaban, también lo hacía el pueblo. Mujeres como Sagrario Díaz, que arriesgaron sus vidas para entregar mensajes clave, o jóvenes como Manolo Tavares, se convirtieron en símbolos de la resistencia. En los barrios, la gente construyó barricadas, organizaron reuniones secretas y se comprometieron a hacer todo lo posible para que el país regresara a su democracia. No fue solo una lucha armada, sino también social, un levantamiento de la conciencia popular. Las calles de Santo Domingo fueron testigos de una guerra cruda. La ciudad estaba dividida, un lugar de resistencia popular y combate intenso. Al este de la ciudad, los constitucionalistas luchaban por mantener su control. Al oeste, los golpistas, respaldados por los militares y algunos sectores de la élite, mantenían su posición. Pero el pueblo estaba con los constitucionalistas, y eso les daba fuerza.
Las calles de barrios como San Carlos, Ciudad Nueva y Villa Francisca se convirtieron en trincheras, y cada metro ganado o perdido en esas zonas tenía el peso de la libertad. En medio del caos, Juan Miguel Román, otro líder militar de los constitucionalistas, organizaba las fuerzas y dirigía los combates en los barrios más críticos. Aunque las fuerzas de los golpistas eran más numerosas, los constitucionalistas resistieron con valentía. Los francotiradores se convirtieron en una de las armas más eficaces del movimiento, defendiendo cada edificio, cada calle. Sin embargo, no solo los hombres peleaban en las calles, las mujeres, a menudo olvidadas en la historia, jugaban un papel crucial en la logística, el cuidado de los heridos y el suministro de información vital. Por si fuera poco, las condiciones de vida se hicieron cada vez más difíciles para los residentes de la ciudad. La falta de comida, medicinas y otras necesidades básicas complicaba aún más la situación. Las bombas caían de un lado a otro, y el ruido de los disparos era constante. Pero, a pesar de todo esto, el pueblo dominicano no cedió. Estaba decidido a recuperar su democracia, y esa determinación se reflejaba en cada rostro, en cada barricada. Cuando parecía que los constitucionalistas podían ganar la guerra, la intervención de Estados Unidos cambió el curso del conflicto. El 28 de abril, 42.000 marines estadounidenses desembarcaron en Santo Domingo bajo el pretexto de proteger a los ciudadanos estadounidenses en la isla. Pero en realidad, la intervención tenía un claro objetivo: evitar la expansión del comunismo en el Caribe, dado el contexto de la Guerra Fría. Para los dominicanos, la llegada de los marines fue una humillación. El país, que acababa de recuperar su libertad tras la dictadura de Trujillo, ahora se veía invadido por una potencia extranjera. Los constitucionalistas, aunque superados en número y armamento, continuaron luchando por la soberanía del país. La intervención estadounidense, lejos de acabar con la lucha, solo incrementó la resistencia popular. Los dominicanos sentían que no solo luchaban contra los golpistas, sino también contra una potencia imperialista que quería dictar su futuro. A pesar de la intervención militar, la lucha no cesó. Las calles seguían siendo testigo de enfrentamientos entre las fuerzas constitucionalistas y las tropas de ocupación. El pueblo dominicano mostró al mundo que, aunque la guerra no era equilibrada, su lucha era justa, y el deseo de recuperar la democracia era más fuerte que nunca. Finalmente, después de semanas de intensos combates, la presión internacional sobre los Estados Unidos y las negociaciones de paz mediadas por la OEA lograron un alto al fuego el 15 de mayo de 1965. Aunque la lucha no logró restaurar completamente la democracia de 1963, el fin de la guerra trajo consigo un gobierno provisional. La Constitución aún no era restituida, pero el país había aprendido una lección: el pueblo podía alzarse en defensa de su libertad. A pesar de la derrota de los constitucionalistas en el campo de batalla, su victoria fue moral. El pueblo dominicano había demostrado que el espíritu de resistencia no se apagaba fácilmente. A lo largo de los años, las figuras de Francisco Alberto Caamaño y Rafael Tomás Fernández Domínguez se convirtieron en símbolos nacionales. Pero también lo fueron todas las personas anónimas que lucharon, arriesgaron sus vidas y dieron lo mejor de sí mismas en los momentos más oscuros de la historia del país. Hoy, más de medio siglo después, la Revolución de Abril sigue siendo un tema de memoria colectiva. Las calles de Santo Domingo, los monumentos y las escuelas rinden homenaje a aquellos que lucharon por la democracia. Francisco Alberto Caamaño, aunque fue capturado y asesinado en 1973, se mantiene como un héroe nacional. Su sacrificio, junto con el de tantos otros, recordó a todos que la lucha por la libertad nunca se olvida. El pueblo dominicano continúa viviendo los ecos de esa revolución, y cada vez que celebramos nuestra independencia o nuestra constitución, recordamos a aquellos valientes que se enfrentaron a la opresión. La Revolución de Abril no fue solo un conflicto bélico, fue un recordatorio de que la democracia, la justicia y la dignidad son derechos por los que siempre debemos luchar. La Revolución de Abril dejó una lección profunda sobre el poder del pueblo y la importancia de defender la democracia. Si te ha impactado esta historia y quieres seguir conociendo más sobre momentos claves en nuestra historia latina, no olvides suscribirte. Dale like al video y activa la campanita para no perderte nuestros próximos relatos históricos. En Historia Latina IA, seguimos narrando las historias que hicieron a nuestra región lo que es hoy. Te esperamos.